Hola a todos. Ahora les voy a explicar lo que son vectores de una manera un poco intuitiva. Antes de continuar con el tema de vectores, quiero hacer primero un pequeño repaso de trigonometría. Entonces déjenme comenzar. Primero, recordemos el teorema de Pitágoras antes de empezar con trigonometría, porque lo vamos a ocupar. Para todo triángulo rectángulo, recordemos un triángulo rectángulo, uno de los ángulos es 90 grados. A este ángulo le voy a llamar θ. Y a este otro le voy a llamar alfa porque quiero. Puedo haber usado alfa y beta, alfa, θ y phi. Tradicionalmente los ángulos casi siempre son denominados por θ y phi. Y a veces alfa. Dependiendo del libro en que esté usando. Muy bien. De momento lo importante no son los ángulos, sino lo que miden cada lado. Recordemos que los lados que están con el ángulo recto se llaman catetos. Y el opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Entonces, la C, conocida como hipotenusa, y A y B se llaman catetos. Entonces, teníamos una relación llamada teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más la suma del otro cateto al cuadrado. Eso lo que nos determina son distancias. Este es un teorema sumamente fuerte porque nos va a permitir medir distancias entre dos puntos. Muy bien. Ahora voy a borrar un poco acá y voy a pasar a lo que es trigonometría. Acá solo vamos a usar unas cuantas reglas básicas, no vamos a usar todas las reglas de trigonometría. Es bueno que el estudiante conozca bastantes reglas de trigonometría, pero no sé qué tantos llegaron a ver en el colegio. Entonces solo vamos a usar las básicas de momento. Por ejemplo, si tenemos el ángulo θ, le vamos a llamar el opuesto el lado B y el adyacente el lado A. Entonces se define como el coseno del ángulo θ igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Disculpen, ahí se me acabó la pizarra. El seno del ángulo lo definimos como el cateto opuesto entre la hipotenusa y la tangente, que es otro concepto muy importante, lo definimos como seno del ángulo entre coseno del ángulo, o equivalente al cateto opuesto entre el adyacente. Muy bien, ¿esto qué nos dice? Básicamente nos dice que coseno del ángulo del ángulo θ va a ser igual a entre C. El seno del ángulo el seno del ángulo θ va a ser B entre C. Y la tangente va a ser igual a B entre A. También podemos hacer lo mismo para el ángulo alfa. Entonces, el coseno de alfa, en este caso, el adyacente de alfa es B. Y la hipotenusa es la misma, entonces es C.
El seno del ángulo alfa, en este caso su opuesto, es el A. Y la hipotenusa sigue siendo la misma, C. Y la tangente del ángulo alfa es igual a A. Mientras que, el opuesto es A y el adyacente es B. Entonces ya tenemos esas relaciones. Muy bien. Al estudiante le insto a que practique bastante. Y cuando vayan a resolver un problema, siempre les recomiendo hacer un dibujo que muestren los ángulos y que muestren las medidas si pueden. Si no pueden las medidas, pongan al menos los ángulos. ¿Por qué? Porque esto ayuda demasiado a identificar esta clase de problemas. Vamos a hacer otro pequeño repaso de ángulos. Déjenme borrar acá la pizarra. Si desea el estudiante ponerle pausa, lo puede hacer. Si tenemos dos rectas que se intersecan, si este ángulo es alfa, este otro ángulo también tiene que ser alfa. Eso se llaman ángulos opuestos. Si este ángulo es beta, este otro ángulo es beta, perdón, les puse alfa y lo estoy diciendo beta y les puse alfa. Este ángulo es beta. Note que alfa más beta es igual a 180 grados. Cosas así es muy importante que el estudiante reconozca rápidamente, en especial en física, y cuando lleguemos a fuerzas es muy importante. Vamos a hacer un pequeño repaso cuando lleguemos a fuerzas, pero si el estudiante tiene problemas con ángulos, hágale un pequeño repaso de esta parte de ángulos. Muy bien, por ahora dejemos esto y entremos al tema de vectores. Los vectores son básicamente una cantidad que nos da una magnitud y una dirección. Es un objeto matemático que nos da una magnitud y una dirección. Muy bien. Nosotros vamos a usar mucho lo que son planos cartesianos. Exactamente, ¿qué es un plano cartesiano? Es un plano al que le vamos a poner coordenadas. La coordenada horizontal, X, la coordenada vertical, Y. Espero que al menos esto en el colegio lo hayan visto. Un vectorcito lo vamos a denotar siempre con una flecha, con una letra y una flecha en la parte de arriba. Entonces, un vector, por ejemplo le voy a llamar vector V con una flecha arriba. Los vectores se pueden ver muy fácilmente como flechas. ¿Por qué? Porque vemos una magnitud. La magnitud sería el tamaño del vector y la dirección es hacia donde está apuntando el vector. Entonces, hasta el momento ha sido sencillo. Hay varias maneras de denotar un vector. Como es magnitud y dirección, entonces una forma muy sencilla de denotar un vector es en coordenadas polares. Una coordenada polar, ¿qué es? Es dar la magnitud, o sea, el tamaño del vector, y para dar la dirección lo damos con un ángulo. ¿Cuál es este ángulo? Casi siempre lo vamos a hacer con respecto al eje X positivo. Entonces, por ejemplo, un vector lo puede notar como V igual a 5 con 30 grados. ¿Esto qué quiere decir? El vector mide 5 unidades y tiene un ángulo de 30 grados. Entonces,
Esto nos diría que el vector como largo tiene 5. ¿5 qué? Bueno, eso va a depender de la unidad que estemos usando. Ya puede ser 5 metros, 5 centímetros. Podemos usar vectores en otros contextos, no solamente en distancias, sino también en fuerzas. Un vector de fuerzas va a venir, por ejemplo, 5 newtons con 30 grados respecto al eje X positivo. Normalmente, les voy a decir lo siguiente, muchachos. Si no nos dicen con quién se está midiendo, tómenlo con respecto al eje X positivo. O sea, que les estén dando 5 y ángulo 30. Entiendan de inmediato 5 con el ángulo, con un ángulo de 30 grados respecto al eje X positivo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera un vector v de 2 ángulo menos 40, ¿cómo se ve esto? Más o menos se ve así. Este ángulo sería el ángulo menos 40. Los ángulos positivos van contra las manecillas del reloj, los ángulos negativos van a favor de las manecillas del reloj. Y de aquí a aquí mide 2. Esto nos va dando un poco lo que son direcciones. Ahora, vamos a ver una propiedad muy importante de los vectores. Los vectores tienen una propiedad que se llama transporte paralelo. No todas las cantidades tienen esa capacidad, pero los vectores usted puede llegar y hacer lo siguiente. Si yo tengo un vector acá en el origen que mide, por ejemplo, 5 y tiene un ángulo de 30 grados, y yo quisiera agarrar y agarro este vectorcito, esa flecha, y la traslado a cualquier otro punto, por ejemplo acá, y que siga midiendo de aquí a aquí 5, sigue siendo el mismo vector. Y yo puedo haber escogido cualquier punto, lo puedo haber escogido para acá. Si aquí a aquí mide 5 y nosotros le hiciéramos una pequeña paralela acá al eje X que mide 30, entonces el vector seguiría siendo exactamente el mismo. Y yo puedo colocar el vector donde sea. Lo puedo haber colocado acá, lo puedo haber colocado acá, siempre y cuando tenga una magnitud de 5 y en la misma dirección, va a seguir siendo el mismo vector. Todos esos son exactamente el mismo vector. Entonces, ¿qué diferencia hay en poner un vector de un lado al otro? Bueno, en realidad no va a haber mucha diferencia. Lo que pasa es que algunos vectores sí requieren su punto. Solo en ese punto pueden ser colocados y hay otros vectores que no, dependiendo del contexto. Pero un vector en general puede ser trasladado a lo largo del plano cartesiano. Muy bien. Esta propiedad es fundamental. Antes de continuar con otras propiedades de vectores, vamos a denotar otra forma de vectores. Entonces volvamos a reescribir el plano cartesiano y pongamos un nuevo vector. O digamos que este es un vector que mide 6 y tiene un ángulo de 45 grados. Esto quiere decir que acá mide 6 y de aquí tenemos 45 grados. Noten algo muy importante de los vectores. Los vectores yo puedo cerrar el triángulo rectángulo siempre con el plano cartesiano. Estas dos flechitas amarillas punteadas que he puesto van a ser llamadas componentes tanto horizontal como vertical. Y es otra manera de expresar un vector. Un vector, entonces lo puedo expresar no solamente como una cantidad que tiene magnitud y dirección, sino la puedo expresar en términos de componentes. ¿Cómo vamos a expresar estas componentes? Muy sencillo.
usando trigonometría. Para ello, vamos a decir que este lado, este es uno de los catetos. Este, por ejemplo, es el cateto horizontal, el cateto adyacente a 45 grados. Por lo tanto, de aquí a aquí mide 6. Perdón, voy a borrarlo y voy a escribirlo un poquito mejor. Entonces, este lado va a medir 6 coseno de 45 grados. Mientras que este otro lado va a medir como tal 6 seno de 45 grados. Por favor, muchachos, nunca se les vaya a grabar eso en la cabeza, que la componente horizontal siempre va con el coseno y la componente vertical siempre va con el seno. Es mejor que hagan un dibujo y analícenlo caso por caso. Olvídense en eso, porque hay mucha gente que dice, el coseno es el que va con la horizontal y el seno es el que va con la vertical. Olvídense de eso, jamás piensen así. ¿Por qué? Por una razón. Porque uno puede poner el ángulo donde quiera, y yo puedo haber usado otro ángulo, haber puesto otra forma en ese ángulo, y eso nos afectó completamente el resultado. Por lo tanto, mejor hagan un dibujo y traten de cerrar siempre triángulos rectángulos. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Voy a poner en la calculadora. Denme un segundo. Según mi calculadora, la componente horizontal como tal mide 4.24 y la componente vertical, ya les digo cuánto mide, bueno, la componente vertical debe medir lo mismo, porque en realidad el ángulo es 45 grados, el seno y el coseno son iguales en 45 grados, perdón, por eso se me fue, 4.24. Ok, muy bien, ya sabemos cuánto miden las componentes, pero nos falta expresar este vector en términos de componentes. Para ello, vamos a hacer uso de un nuevo concepto que se llama los vectores unitarios. Antes de eso, nada más voy a hacer la expresión y luego les explico qué significa. Este vectorcito, el mismo vectorcito que era, esperen para volverlo a dibujar bien. Este mismo vector que era v igual a 6 ángulo de 45 grados, en términos de componentes, también se puede expresar de esta manera. 4.24, debí haber escogido otro ángulo. La componente horizontal, y le vamos a poner una letra I con un techo, más 4.24 componente horizontal. Componente vertical. Entonces anotemos esto. El que va con la I es la horizontal. Y el que va con la J, con techo, es la vertical. Ya les explico bien qué significa la I y la J. Básicamente la I lo que nos está diciendo es apunta en la dirección X positiva. Y la J apunta en la dirección Y positiva. Hagamos otro ejemplo y de lo que significa exactamente ser I y J. Pongamos de nuevo un plano cartesiano y ya les explico qué es exactamente esa I y esa J. La I y la J son dos vectorcitos como tal. Si usted ve esa I
y ve esa J, ténganlo en cuenta que es un vector. Son vectores por separado. Este es el vector I. El vector I siempre va a medir 1 y su ángulo es de 0 grados con respecto al eje X positivo. Mientras que el vector J también mide 1, por algo se llaman vectores unitarios, con un ángulo de 90 grados. Siempre. Esos dos vectores ya les puse nombre y apellidos. Vector I siempre me apunta en la dirección X positiva. Vector J siempre me apunta en la dirección Y positiva. Siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿qué pasaría cuando queremos otras direcciones? Bueno, otras direcciones estarían dadas por los negativos de estos dos vectores. Entonces, como no les he hablado exactamente de los negativos, pero vamos a introducirlos. Este que está en rojo es menos J. Y este otro rojo también va a ser menos I. Entonces veamos a ver el efecto de lo que hace un negativo a un vector. Voy a borrar ya. Es muy importante que tengan esto en cuenta. Los vectores I y J lo que nos dan son direcciones. También se llaman vectores directores. Los vectores directores en realidad siempre son unitarios. En el mejor de los casos hay gente que puede estirar el concepto, pero dejémoslo para nuestro caso. Vector director son los vectorcitos unitarios I, J. Y si ocupáramos una tercera dirección perpendicular a esto, el vectorcito K. Ok. Entonces voy a dibujar un nuevo vector acá. Este vectorcito lo voy a llamar ahora A. Y quiero hacer el vector menos A. El vector menos A lo que hace es darle vuelta al vector. Un negativo lo que hace es darle vuelta a los vectores. Siempre. Si el rojo hará, este otro azul va a ser menos A. Apunta en la dirección opuesta. Ese es el efecto de todos ellos. Muy bien, voy a borrar acá. Y ahora vamos a ver lo que son sumas de vectores, porque vieron que aquel vector, en términos de componentes cartesianos, o sea, en términos de I y de J, él estaba en forma de suma. Ya ahorita veremos por qué. Ok. Si yo quiero tener dos vectorcitos, tengo por ejemplo acá un vectorcito A y voy a tener un vectorcito B por acá. Quiero hacer operaciones con ellos. La operación A más B, ¿qué es lo que va a hacer? Exactamente. Va a darnos un nuevo vector llamado C. ¿Y cómo vamos a ver este nuevo vector? Lo que vamos a agarrar es tomar el vector A y en la punta del vector A vamos a colocar la colita del vector B con la misma magnitud. Voy a hacer el vectorcito A un poco más largo para que vean. El vectorcito B también tiene la misma magnitud que él tenía originalmente. Acuérdense de lo que yo les dije. Un vector yo lo puedo trasladar de un lado a otro. Entonces yo puedo agarrar ese vector B y colocarlo para que empiece en donde termina el vector A. Por lo tanto, el vector C va a empezar en A y termina en donde apunta B. Este es mi nuevo vector C. El vector C que se generó de sumar A y B es agarrar y poner el C donde empieza en A y termina en donde termina B. Muy bien. Está fácil hasta el momento. Esto se llama suma gráfica de vectores. Es un poquito impráctico sumar vectores en términos de componentes polares. Es bastante difícil. Por lo tanto, las componentes cartesianas, o sea, las dadas por los vectorcitos unitarios I, J, es mucho más conveniente. Ya ahorita veremos por qué. Voy a limpiar acá y voy a seguir viendo la suma gráfica
de vectores, pero esta vez la resta de vectores. Nuevamente tenemos un vector A y ahora el vector vector B que teníamos acá. Pero yo quiero esta vez el vector A A menos B. Esto lo podemos traducir como A más el opuesto de B. ¿Esto qué quiere decir? Hay que darle vuelta a B antes de sumarlo. Entonces, recordemos que el vector menos B, misma magnitud que B, pero tiene dirección opuesta. Entonces le doy primero vuelta al vector B y ya ahora sí los puedo sumar. Este es el vector A. El vector menos B es este. Y ya, eso era todo. Este es el nuevo A menos B. Hasta el momento está sencillo. Muy bien. A nosotros nos gustaría, aparte de visualizarlo gráficamente, hacer operaciones con él. Tengan en cuenta esto. Un dibujo ayuda demasiado, muchachos. Siempre que vean en un examen de vectores, hagan un dibujo. Pueden hacer un análisis gráfico y casi sacar muchas respuestas con solo ver el análisis gráfico del problema. Mucha gente subestima como tal esto. No hay necesidad de subestimarlo. Es muy poderoso el análisis gráfico. Con unas cuantas dibujos pueden llegar muy fácilmente a la respuesta, antes de querer plantear ecuaciones y empezar a desarrollar fórmulas a lo loco. El análisis gráfico puede ayudar a visualizar mucho el resultado final antes de querer hacer esas fórmulas. Incluso puede ayudar a sacar formas más fáciles de evitar una fórmula súper grande y engorrosa. Muy bien. Limpiemos acá la pizarra. Si desean ponerle pausa, pueden hacerlo. Ok. Eso fue suma gráfica de vectores. Ahora vamos a ver qué le pasa cuando multiplicamos un vector por un número. A los números como tales, puros, los vamos a llamar escalares. Un escalar es solamente una magnitud. Punto. Ya, dejemos esta como nuestro concepto de escalar. Casi que son números. Hay unos objetos que pueden parecer escalares que no lo son. No va a entrar en para efectos del curso. Muy bien. Deme un segundo. Y veamos a ver qué es lo que hace multiplicar un vector por escalar. Perdón, voy a dibujarlo un poco más grueso. Ahora, vector multiplicado por un escalar. Voy a hacerlo un escalar C. Entonces, si C es un número mayor a 1, entonces, ¿qué es lo que hace el vector? Si el vectorcito original era A y C es mayor a 1, entonces el vectorcito C por a partir de ahora esto va a ser un nuevo vector C por A. Multiplicar un escalar por un vector nos va a dar un nuevo vector. Y C por A va a tener la misma dirección de A, pero estirado, siempre que C sea mayor a 1. Este es nuestro nuevo vector. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos otra situación? Si yo tengo un C que esté entre 0 y 1, y no va a llegar a ser 1 ni va a ser igual a 0, ni 0 ni 1, pero va a estar a medio camino de ellos. Entonces tenemos nuestro vectorcito A original. Entonces, lo que hace este otro vector, el efecto de multiplicarle esto, va a hacer que lo va a encoger.
tiene la misma dirección, pero se encogió. Ahora, muy bien. Si tenemos C igual a 1, en realidad no hace nada. Si este era el vector A por 1, no hace absolutamente nada. Es no haberle hecho nada. Entonces el 1 funciona igual que en los números tradicionales. Ya vimos que era lo que hacía el efecto de hacer un negativo a un vector. Entonces multiplicar por menos 1 es lo mismo que nada más decir el negativo del vector A. Ya lo habíamos visto. Misma magnitud, dirección opuesta. Me quedó un poquito más largo, creo. Ahí está. Misma magnitud, dirección opuesta. No hay mucho que decir. Parecido, si C es menor a menos 1. Si este era el vector A, entonces lo estira y le cambia la magnitud. C por A. Y ahora si C estaba entre menos 1 y 0, si este era el vector A, lo que hace es cambiarle la dirección y lo encoge. Bueno, ahí no me quedó también la flecha. Deme un segundo. Muy bien. Por ahora dejémoslo acá, para que el video no me quede tan cargado a la hora de subirlo. Luego les paso el otro video de lo que es la suma de vectores, pero en forma matemática, algebraica. Muy bien, dejémoslo hasta acá y voy a generar el video ya.